Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver que el Evangelio de Cristo trae luz sobre la verdadera condición del ser humano. Nosotros hemos hecho una distinción muy importante acerca de lo que es la iglesia y sobre lo que es Israel. Es muy importante que tengamos esa distinción, porque la iglesia es la esposa de Cristo, ¿cierto? Israel no es la esposa de Cristo. Israel y las naciones son súbditos de Cristo y Cristo es el rey de Israel y las naciones. Pero nosotros como iglesia tenemos una posición incluso más especial que ellos. Somos la esposa de Cristo. ¿Qué pasa con los demás seres humanos que aún no conocen a Cristo como su Señor y Salvador? La palabra de Dios nos muestra que ellos están en rebelión contra este Rey soberano, contra este Salvador soberano. Ellos no quieren reconocer cuál es su verdadera condición delante de ellos, que es la de pecado, una condición perdida de pecado. Y Jesús aparece entonces aquí, iniciando su ministerio como la luz del mundo, citando allí el pasaje de Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Cuando el Mesías apareciera, Él sería luz del mundo. Y así lo dijo el mismo Jesús en Juan 8:12. Recuerdan que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que esa es la función que tiene Jesús como el Mesías, que aparece aquí en el mundo. Como luz, Él tiene que alumbrar donde hay tinieblas para revelar lo que hay allí. Y Dios no solo quiere alumbrar la maldad para que quede en evidencia que hay maldad, sino que Él también vino para limpiar a los seres humanos de su pecado y para poder perdonarles. Así que los seres humanos no quieren ser descubiertos en su condición de pecadores. Cuando se les dice que son pecadores, esa acusación les molesta, de hecho a muchos les enfurece. Ellos no quieren reconocer su verdadera condición delante de Dios, que es una condición de pecado. Sin embargo, esta es la única esperanza que ellos tienen de no ir al infierno. El Señor Jesús les ofrece la limpieza y la vida eterna, pero a ellos no les gusta esta condición. Acompáñenme por favor un momento a Juan capítulo 3, para que veamos que los seres humanos sin Dios están en tinieblas y aman sus tinieblas. Y ellos no quieren que les digan que están en tinieblas, siendo que es la única posibilidad que tienen de perdón. Juan capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16. Un pasaje conocido, sobre todo por el verso 16, pero también muy importante lo que viene después. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que viene ahora. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta ahí la lectura. Así que hermanos, en esta tarde vamos a ver que el Evangelio de Cristo trae luz sobre la verdadera condición del ser humano. Jesús como luz viene y da un mensaje que revela la verdadera condición que tiene el ser humano sin Cristo, que es una condición de pecado, perdidos
y expuestos a una condenación eterna. Llegando entonces a Mateo capítulo 4, dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Por qué Juan el Bautista fue apresado? ¿Recuerdan? Juan el Bautista era un mensajero que venía preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y se nos dice en Juan 8:12 que Jesús es la luz del mundo y que su mensaje revela cuán pecadores son los seres humanos y cuán santo es Dios. Juan el Bautista no iba a hacer algo distinto. El mensaje de Juan el Bautista también era un mensaje de Dios y un mensaje de luz que denunciaba el pecado y que lo revelaba. Y ese mensaje, ustedes saben, nunca va a ser bien recibido por un mundo que está en tinieblas. Así que los pecadores, como vimos ahí en Juan 3, quieren seguir en tinieblas porque aman las tinieblas y odian la luz. Cuando la luz llega, ellos quieren que la luz se apague, porque ellos quieren estar allí en sus tinieblas y que nadie denuncie su maldad. Pero Dios no quiere, como acabamos de decir, solamente mostrar que el hombre está en tinieblas, que el hombre está en pecado. Dios en Cristo quiere perdonar el pecado del ser humano y quiere salvarles. Juan estaba predicando la pecaminosidad del hombre y terminó encarcelado. En especial porque él denunciaba muy fuertemente la vida de adulterio que estaba llevando Felipe, ¿recuerdan? El gobernador de aquella zona. Así que, hermanos amados, para nosotros, si somos creyentes que vivimos como luz y sal de la tierra, fielmente, no vamos a ser bienvenidos. No vamos a ser bien recibidos, no vamos a ser apreciados. Todo lo contrario, seremos despreciados e incluso perseguidos si somos luz y sal del mundo, como el Señor Jesucristo es y nos pide a nosotros ser lo mismo. Porque nosotros, al unirnos a Cristo y haber creído en Él, nosotros tenemos que dar el mismo mensaje que Él dio. Un mensaje que lamentablemente no es popular porque denuncia la pecaminosidad que hay en el mundo. Dice ahí también el texto en Mateo 3:12 que Jesús vuelve a Galilea. Esto no significa que nuestro Señor Jesucristo retrocedió atemorizado porque Juan estaba encarcelado. Todo lo contrario. El Señor Jesús vuelve a Galilea, vuelve a esa zona, porque de acuerdo a la profecía de Isaías 9, el ministerio de Jesús tenía que empezar allí en Capernaum, en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Juan el Bautista lo único que hizo fue preparar el camino para la aparición del que es la luz del mundo, para que Él viniera a seguir predicando. De hecho, fíjense cuál es lo primero que Jesús dice, ahí en el versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el Señor Jesús comienza de inmediato con un mensaje que es impopular, que llama al arrepentimiento de pecado. Versículo 13, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Esta ciudad marítima no se refiere al mar Mediterráneo. Los judíos en aquel tiempo usaban mayormente para la pesca lo que realmente debiera llamarse el lago de Galilea. Normalmente la Biblia le llama el mar de Galilea, pero es realmente un lago muy grande donde se practicaba allí la pesca. Y allí estuvo el Señor. Recordemos que desde que vuelven de Egipto con José y María, ellos se establecen en el norte de Israel. El Señor Jesús crece en la ciudad de Nazaret, pero aquí se nos dice que Él luego de esto se cambia y se va a vivir a Capernaum. Y la razón de esto la da el versículo 14. Dice el versículo 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ya hemos visto, hermanos, cómo Mateo habla mucho de este binomio, ¿no? Profecía, cumplimiento. Mateo dice mucho para que se cumpliese lo que dijo el profeta y luego dice, y así se cumplió lo que dijo el profeta. Y aquí encontramos otro ejemplo de cómo el Antiguo Testamento se han cumplido más de 300 profecías en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo le gusta mucho poner nota a eso. Dice nuevamente, miren, aquí se ha cumplido otra profecía. Isaías 9, versículos 1 y 2. El versículo ahí el versículo 15.
Algo que podemos notar del versículo 15 es que menciona Galilea de los gentiles. Esto es algo que ya hemos aprendido antes, que la salvación no es exclusiva de un solo pueblo. Nosotros a veces pensamos que el Antiguo Testamento solo habla de la salvación de Israel, pero si ustedes recuerdan, desde Génesis hasta el libro de Éxodo, cuando aparece Moisés, han pasado por lo menos 2000 años. Y allí hay pueblo ni cristiano ni hebreo. Hay solamente gentiles. Y la salvación siempre ha estado también para ellos. Cuando llegamos al tiempo de Israel, vemos que Israel debía ser luz para las naciones. El plan de Dios no ha sido solamente que un solo pueblo sea salvo, sino que todo el mundo sea salvo. El profeta Jonás, que cantaban recién los niños, es otro ejemplo. Jonás fue a predicar a Nínive, una nación, una ciudad, un país que era gentil. Así que aquí se mencionan los gentiles en la profecía de Isaías 9, para mostrar nuevamente que la salvación no es solamente para Israel, no es solamente para un pueblo, es para todo el mundo. Versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Lo primero que notamos aquí en el versículo 16 es que este pueblo donde el Señor empezó a predicar, allí en Capernaum, es un pueblo que estaba asentado en tinieblas. Asentado en tinieblas. La palabra asentado significa sentado sin moverse, allí en sus tinieblas. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que los seres humanos en este mundo están asentados en las tinieblas de pecado. ¿Me acompañan por favor a 2 Corintios capítulo 4? Miremos un pasaje allí, 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. ¿Lo tienen? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta ahí la lectura. ¿Cuál es una primera razón, hermanos amados, de que las personas sin Cristo, sin Dios, estén asentadas en sus tinieblas, en su pecado, y no les pueda resplandecer la luz del Evangelio? ¿Cuál es la razón que da este versículo? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El maligno, Satanás. Él trabaja constantemente, de acuerdo, por ejemplo, a la parábola del sembrador en Mateo 13, él trabaja para que las personas no puedan escuchar el Evangelio. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que el mismo ser humano sin Cristo tiene su mente totalmente cerrada a la palabra de Dios y no quieren creer. Aquí se nos dice que los seres humanos están asentados en las tinieblas de su pecado. No quieren que la luz de Cristo venga a ellos. Pero aquí vemos lo que el Señor Jesucristo está haciendo para remediar eso. Él aparece como luz del mundo y su mensaje muestra el pecado que ellos tienen. ¿Quién es la persona de la Trinidad que trabaja para que esta barrera de pecado sea rota? El Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Juan capítulo 16 dice que el Espíritu Santo está trabajando día y noche en el corazón de las personas para que sean convencidas de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo y Juan el Bautista? Lo mismo que tenemos que hacer nosotros, predicar simplemente el Evangelio, esparcir la semilla del Evangelio. ¿Y quién es el que va a penetrar esa tiniebla? El único que puede romper esa fortaleza es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios como una espada que penetra esa resistencia de pecado para que se abra y la luz de Cristo, la luz del Evangelio, pueda resplandecer allí en ese corazón. Así que, hermanos amados, cuando nosotros insistimos a las personas y hablamos a esas personas que tantas veces le hemos hablado, ¿no? Constantemente les hemos hablado de Cristo y no quieren creer y no quieren creer, no es su culpa que esa persona no quiera creer. El único que puede romper esa resistencia es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es lanzar la semilla. Y en un momento, esa tierra que ha tenido espinos, que ha tenido rocas, diferentes cosas, aves que vienen y se comen la semilla, un día el Señor en su gracia, en su amor, puede romper finalmente esa resistencia y encontrar tierra fértil para que el Evangelio pueda crecer.
Así que son muchas razones. Aquí vemos al maligno trabajando para mantener cegado el entendimiento de las personas. Por eso están asentados en sus tinieblas y no quieren creer en Cristo. Volviendo a Mateo, entonces, el versículo dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vio gran luz. Aquí vemos que las personas han visto obras de Dios, han visto las señales, los milagros de Cristo, pero no quieren creer. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, ¿vieron grandes señales de Dios? ¿Sí o no? Vieron increíbles señales de Dios. Vieron las 10 plagas. Vieron cómo el mar se abrió delante de ellos y ellos caminaron en seco. Ellos vieron cómo Dios les protegió. ¿Pero qué hicieron? Cuando pasaron el mar, y un ratito, ¿cierto?, se demoró Moisés, no llegaba nunca del Sinaí con las tablas de la ley, se desenfrenaron. Hicieron un ídolo de oro y lo comenzaron a adorar. Así que la pregunta es, ya que la gente muchas veces pide una señal, ¿cierto?, un milagro, dicen, si veo, voy a creer. Muchas veces nos ponen esa condición, ¿cierto? Si tu Dios hace algo, yo voy a creer. El pueblo de Israel vio todas estas señales, pero ¿creyeron muchos de ellos? Muchos de ellos no creyeron. Muchos de ellos vieron increíbles señales de Dios y no creyeron. Así que una señal, un milagro, no necesariamente produce fe genuina. No pidamos señales y milagros. El Señor pide fe. Lo que tenemos que rogar y cuando nosotros predicamos el Evangelio es decirle a las personas, no pidas una señal. El Señor solamente pide tu fe. Que creas que Cristo es el único que te puede salvar. Que creas que tú eres pecador y que si mueres ahora vas al infierno. Eso es lo único que puede salvar a un pecador. Vimos ahí el pueblo de Israel que vieron las más increíbles señales y hubo un grupo del pueblo de Israel que no creyó. Y dice la palabra de Dios que Dios abrió la tierra, cayeron vivos y murieron allí. Las señales, los milagros, no necesariamente producen fe genuina. Veamos un ejemplo más en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 2, versículo 23. Hermanos amados, cuando alguien les ponga a prueba, como les acabo de decir, que muchas veces pasa, ¿no? Nos dicen, si Dios hiciera algo, si Él apareciera, si Él me mandara una señal, muéstrele este pasaje. Juan capítulo 2, versículo 23. ¿Lo tienen? Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué dice? Creyeron en su nombre, viendo, ¿qué cosa? Las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aquí el texto dice que ellos creyeron, que vieron cuando Jesús hizo la señal por ejemplo, del agua en vino y otras más. Pero ¿qué dice acá? Dice que Jesús no se fiaba de ellos. Es decir, puede haber gente creyente que diga que cree en Dios. Toda la gente le dice que cree en Dios. Pero ¿creen realmente ellos que son pecadores y creen que Cristo les puede salvar y limpiar de sus pecados? Eso es distinto. La gente puede creer sin entregar su corazón a Cristo. Sin ir más lejos, vamos al capítulo 6 ahora de Juan. Hay un milagro muy conocido. Jesús multiplica panes y peces. Este es el milagro más famoso que hizo Jesús en su ministerio. Es el milagro que está en los 4 evangelios. No siempre están todos los mismos, pero este está en los 4 evangelios. Y muchos creyeron. Se armó un grupo grande que lo empezó a seguir. Pero Jesús les empieza a enseñar. Y les empieza a enseñar el discipulado. Y lo que significa seguirle a Él. ¿Y qué pasó cuando escucharon esto? Leamos el versículo 66. Juan 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Eran verdaderos creyentes? ¿Creyeron realmente? No creyeron. Vieron las señales, se impresionaron, pero no entregaron sus corazones a Dios. No hubo una conversión genuina. Igual que Nicodemo. ¿Recuerdan que Nicodemo vino a conversar con Jesús, pero tampoco creyó? Y conocía la Escritura y era el más sabio de Israel, pero no creyó, se fue incrédulo a su casa y no sabemos si finalmente creyó. Estas personas, dice la profecía de Isaías 9, dice que son personas
que están asentadas en tinieblas, pero que vieron la luz del Mesías. ¿Creyeron finalmente? Ahora lo vamos a descubrir, pero vemos que muchas veces no pasa eso. Muchos solamente quieren ver, quieren sentir algo, pero no quieren que Cristo sea el Señor y el Salvador de sus vidas. Estas personas quedan incrédulos. No quieren a Dios en la fotografía de sus vidas. Quieren algunas cositas solamente que les conviene, pero cuando llega el momento de entregar totalmente su corazón, reconocer que son pecadores y entregarse totalmente a Cristo, no quieren. Volviendo a Mateo 4, sigue diciendo el versículo, y a los asentados en región de sombra de muerte. Este era el pueblo de Capernaum, ¿no? No era un pueblo muy santo que digamos. Eran bastante incrédulos. Dice aquí que no solo el ser humano sin Dios está en pecado, sino que también el pecado tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que aquí vemos toda una antropología bíblica en un solo versículo de cómo es el ser humano sin Dios. Dice, pueblo asentado en tinieblas, vieron la luz, asentados en región de sombra y de muerte. Es decir, los incrédulos han tenido oportunidad, han escuchado de Cristo, han escuchado el mensaje muchas veces. Han sido expuestos a la luz del Evangelio muchas veces. Incluso, sigue diciendo ahora el versículo, luz les resplandeció al final del versículo 16. Primero, vio gran luz, según el versículo 16. Es decir, el incrédulo ve cosas. Y aquí les resplandeció también la luz, es decir, oyeron el mensaje. El incrédulo ve cosas y ha oído el mensaje, pero no todos quieren creer lo que oyen, como Nicodemo. Hay un pasaje muy bueno sobre esto que es Mateo 13, me acompañan allí un poquito más adelante, Mateo 13, la parábola del sembrador. Mateo 13, versículo 18, para que vean que los incrédulos que están asentados en su pecado también oyen la palabra, oyen de la luz, pero no siempre creen. Algunos sí, pero no todos. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta ahí la lectura. Así pasó en Capernaum. Están asentados en su pecado, pero vieron señales del Señor Jesús. Oyeron las palabras del Señor Jesús, pero vemos que no se han querido arrepentir, han tenido un corazón duro, como les voy a mostrar a continuación en un pasaje. Pero antes, terminemos este pasaje. Versículo 17 de Mateo 4. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí la lectura en el día de hoy. Este es el mensaje con el que el Señor Jesús comenzó su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Dios no se queda sin hacer nada ante la condición asentada de pecado del ser humano. Al Señor no le es indiferente la ruina moral y espiritual en la que el hombre está. Él viene y hace algo. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tomó forma humana y vino al mundo. Porque Dios ama al mundo y Él quiere que sea salvo por Él. Así que en vista de la condición contaminada de pecado de raíz que hay en el ser humano, Dios el Padre envía al Hijo. Esa es la respuesta de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios bueno, que no deja allí la situación perdida del hombre, sino que Dios se acerca. Eso dice el pasaje aquí. El reino de Dios se acerca, no teniendo que hacerlo. Lo hace por puro amor. Y me encanta la ilustración
que hace La Cueva sobre esto, él dice, Dios es como un árbol lleno de fruto, que sus ramas se doblan, no porque el árbol sea débil, sino porque es fuerte. No sé si usted ha visto un árbol lleno de fruto, lleno de fruta, tan lleno que sus ramas se doblan. Y eso hace más fácil que nosotros podamos alcanzar el fruto, ¿no? No es que ese árbol esté débil, esté enfermo, sus ramas se doblan porque es fuerte. Sus ramas se doblan porque está lleno de fruto y Dios es igual. Dios no se acerca al hombre porque sea débil. Dios se acerca al hombre porque es fuerte, porque está lleno de amor y de misericordia y se pone al alcance del hombre para perdonarlo y salvarlo. La primera palabra que el Señor Jesús dice en su ministerio es arrepentíos. Qué interesante, ¿no? Hoy hay tantas formas falsas de evangelio que vemos en todo el mundo. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, que habla de ven y te va a ir bien en todo, no vas a sufrir nunca. Jesús lo primero que dice en su ministerio es arrepiéntete de tus pecados porque vas rumbo al infierno. La palabra es metamorfosis, un cambio total. En primer lugar, el ser humano tiene que reconocer que Dios es santo, que es justo, que es temible y que es todopoderoso. Estamos en tiempos donde la gente dice, no, Dios es como un ancianito, viejito, que no oye nada, que no escucha a nadie, que está en el cielo allí perdido. No, arrepiéntete de eso. Dios es temible, es santo, es justo y es todopoderoso. Y si no te arrepientes, va a ser tu juez. En segundo lugar, arrepentimiento significa reconocer que eres pecador, que estás condenado y que tu pecado es algo horrible. ¿Hoy qué se dice? Pecar es libertad, dice el mundo. Vivir en pecado es ser libre. La Biblia dice todo lo contrario. Si tú vives en pecado, eres esclavo del pecado y estás rumbo al infierno. Lo segundo que significa entonces arrepentimiento es reconocer que soy pecador. En tercer lugar, arrepentimiento significa reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador del mundo. Porque, ¿qué dice el mundo? No, Jesús es un falso profeta, un falso Mesías, un mártir nada más, un ser creado como un ángel, pero no es Dios. Pablo se tuvo que arrepentir también de eso. ¿Recuerdan que Pablo perseguía a los cristianos y consideraba que Jesús era un falso Mesías? Arrepentimiento incluye esto también. Porque a veces nosotros pensamos que arrepentimiento solamente es del pecado. Pero realmente la fe cristiana es toda una cosmovisión de todo. De quién es Dios, de cuán pecadores somos, de quién es Jesús y también de qué es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, no un grupo de locos fanáticos. Eso pensaba Pablo y por eso los perseguía y los exterminaba cuando era un fariseo perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué pasó cuando Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco allí en Hechos 9? Él dijo no, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y la iglesia es la esposa de Cristo y yo desde ahora voy a servir a Cristo hasta el último día de mi vida. Y finalmente, arrepentimiento significa creer que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que ella dice es verdad. Porque ¿qué dice el mundo de este libro? Que es un libro de mentiras, que es un libro falso, lleno de errores. Nosotros decimos, no, es la gloria que Dios nos ha dado, la guía para nuestra vida, la inspirada palabra de Dios. Arrepiéntete significa un cúmulo de cosas. No solamente arrepiéntete de tus pecados, reconoce cuán pecador eres, reconoce que Dios es santo, que Cristo es Dios y es el único que te puede salvar. Reconoce que la iglesia es la esposa de Cristo, reconoce que la palabra de Dios es verdad y que todo lo que ella dice es cierto. Y que si no lo crees, un día será juzgado por ella. Termina el pasaje diciendo, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasó con esta ciudad de Capernaum? ¿Sabe que la Biblia dice lo que pasó con esta ciudad? Y lo que Jesús dice después, luego de haber predicado en ella, eso lo encontramos en Mateo capítulo 11. ¿Vamos allí? Mateo 11, versículo 23. ¿Qué le pasó a esta tierra de Capernaum, que fue la primera que recibió el mensaje del Evangelio? ¿Se arrepintieron? ¿Qué dice? Mateo 11, 23. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo, en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta ahí. ¿Qué hizo el Mesías? Apareció en Capernaum, la tierra de Zabulón y de Neftalí. Tuvieron el privilegio de escuchar por primera vez al Mesías, a la luz del mundo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. ¿Vieron milagros? Vieron milagros. Eso dice el versículo aquí, 11:23. Tuvieron todo para creer y rechazaron. Y siguieron en su maldad, asentados en tinieblas. Escucharon la luz y vieron la luz, y no quisieron. Y aquí el Señor Jesús en Mateo 11 ya está declarando juicio y una maldición sobre esta ciudad por no haber querido creer. Yo no sé si en el día de hoy hay alguien que está aquí igual que Capernaum, pero yo le quiero decir que lo mejor que puedes hacer es no ser como Capernaum, porque un día serás juzgado tan severamente como Dios juzgó en el pasado a Sodoma y a Gomorra. Vemos aquí, hermanos amados, no el fracaso de Dios, el fracaso del hombre. El hombre, con su corazón duro, no quiere recibir la gracia de Dios para ser salvado y perdonado. No se quieren arrepentir. No quieren creer en un Dios santo. No quieren creer que ellos son pecadores. No quieren creer que Jesús es el único que les puede salvar. No quieren creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y hermanos amados, para nosotros como iglesia en el día de hoy, nuestra labor no ha cambiado. Aunque no crean, no perdamos la esperanza, sigamos compartiendo el Evangelio. ¿Sabe? Yo he escuchado tantos testimonios de personas de, oré por esta persona 40 años y se convirtió. Oré por esta persona por un tiempo y recibió a Cristo. No hay un patrón fijo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer en nuestra labor es esparcir la semilla del Evangelio. Esa es nuestra única parte. Porque nosotros no podemos salvar a nadie. El único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es la persona del Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede romper esa barrera, ese velo de pecado que impide que la luz del Evangelio les resplandezca. Nuestra única labor es echar luz, nada más. Prender la luz. No nos van a querer mucho cuando lo hagamos porque la gente, como vimos en Juan 3, aman las tinieblas. Y cuando les decimos, mira, estás en pecado, no les gusta. Pero esa es nuestra labor, ser luz y sal de la tierra, porque el Evangelio de Cristo trae luz sobre la verdadera condición del ser humano. Vamos a orar.